vamos a empezar bien para no ponernos mal. Vos vas a querer un cuarto. Buenos días, ¿me ven, me escuchan? Bien, ahí me contestaron que sí. Bien, entiendo, ya me contestaron que se escucha bien. Bien, nosotros, la última clase, me acuerdo que las fines, lo que era... Buen día, Uraí, perdón. Buenos días, ¿Cómo están? Buen día para todos, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, perdón, no te interrumpo. Seguí nomás. Bien. Nosotros tuvimos el miércoles pasado la elección universitaria, por eso se suspendió la clase, estamos medio atrasados con respecto a lo que es las prácticas. Vamos después, ahora tenemos hubo algunos miércoles de paro anteriormente también, pero bueno. Y a todo esto se le suma que estamos en medio del mundial ahora, ¿no? Otra etapa, otro tema futbolístico previo a lo que va a ser el debut de Uruguay, que esos son otros temas. Pero yo quería hacer un comentario con respecto a la práctica anterior, que quedó, me acuerdo, de hace 15 días atrás, que era el concepto que se había planteado, me acuerdo, en la clase, con respecto a lo que era la prescripción de las donaciones, y ahí corresponde la aclaración que son 4 años. Como una prescripción común, este es un tema que quedó pendiente a mi juicio de la clase anterior, por eso lo aclaro, por las dudas en el tema de sucesiones, ¿se acuerdan aquellos de deshacer lo que eran las donaciones, al final si correspondía o no? Ahí hay una prescripción de 4 años determinada. Eso me parece importante aclararlo porque había quedado pendiente de la clase de hace 15 días atrás, y es importante aclararlo. Con respecto a lo que es las siguientes prácticas, nosotros tenemos la práctica número 8, número 9 y número 10 que refieren al tema de concurso. Tenemos 2 prácticas, esta la 8 y la 9 de concurso de empresas y la otra vendría a ser de concurso civil, que es lo que vamos a ver seguidamente. Yo voy a dar una introducción teórica, que esta introducción teórica serviría para lo que es la práctica 8 y 9, y concurso civil es otro tema, que bueno, ahí tenemos que dar otro teórico de inicio de lo que es la práctica número 10. Acá voy a empezar, mi idea es, este es un tema largo, un tema extenso, ustedes tienen el teórico que ya lo subieron a Leva, se lo recomiendo estudiar, leerlo, porque está bastante completo y es largo además, con respecto a este tema. Bien, ahí no sé, hay alguien que está haciendo ruido, ahí no sé si... bien, yo voy a empezar nueva ley de concurso y reorganización empresarial, ley 18.387. Como dice nueva ley, se refiere a que antes había otra normativa distinta con respecto al tema concursal, y esta ley, la 18.387, además de plantear el tema de la nueva ley de concurso, lo que busca, como dice el título, es una reorganización empresarial en el caso de que pueda corresponder o no. Acá voy a mencionar algunas de las, para ir entrando en tema, algunos de los conceptos que tienen que ver con las causas de las crisis empresariales. Causas exógenas, ahí tienen globalización de mercado, los cambios en políticas internacionales, competencia desleal de mercado interno, políticas monetarias, indicadores macroeconómicos y otras. En el tema otras,
nosotros a partir del 2020 vivimos una pandemia, que obviamente es una causa exógena de carácter relevante, en el cual obviamente está dentro de estas causas que estamos planteando, que es una causa exógena a la empresa, y que obviamente incidió, ¿no? Incidió en toda la economía, que podría haber incidido en estos temas que estamos planteando. Hay un colega nuestro que planteó, de Rosalía, de quien habla, cuando surge la pandemia, intentó ver cuántas empresas habían entrado en concurso, en comparación a lo que fue la crisis del 2002. Y en realidad fueron menos, porque se llegó a un acuerdo entre las partes, y eso fue un dato positivo para el país, pero obviamente que la pandemia fue una causa exógena importantísima, y lo que hacía suponer en principio de que podían presentarse muchas empresas a concurso, en realidad no fue tan así, porque hubo un acuerdo entre las partes previo a llegar a lo que era la etapa concursal. Bien, las causas endógenas, esto se refiere propios a la empresa, ahí habla de costos financieros, políticas de recursos humanos, atrasos tecnológicos, disfunciones internas, relaciones entre socios y objetivos, inadecuada política de compras, y otras que refieren a la organización propia de la empresa desde el punto de vista interno. Declaración judicial de concurso, ahí hablamos del primer comentario, que se trata de un procedimiento en el ámbito judicial, esto ubica dónde es. Ahí se habla también de mitigar eventuales perjuicios provenientes de estados de insolvencia. Ahí en el segundo párrafo, ustedes están viendo, los objetivos consisten en recausar la empresa a través de un mecanismo de alerta temprana. Esto generalmente es difícil, conceptualmente está planteado en la ley, pero no es tan fácil el concepto de alerta temprana, de riesgo de insolvencia, o si no es posible esta recuperación, proceder a la liquidación equitativa posible, lo más equitativa posible, rápida y eficiente. Estamos de acuerdo que cuando se procede a la etapa concursal, es la última etapa con respecto a lo que es las posibilidades que tiene una empresa, y ustedes han visto públicamente, algunas empresas, ¿no?, han salido públicamente algunos concursos de carácter público, y es el último recurso que tiene la empresa. Esto significa que de aquí sale, o se liquida totalmente, o tiene la posibilidad de sobrevivir y subsistir en el tiempo. Entonces el concepto ese de alerta temprana, si bien está planteado en la ley, no es tan fácil de determinar, pero lo que se marca son dos caminos posteriores a la etapa de lo que es el concurso. Estamos de acuerdo que quien plantea el concurso a la empresa es un abogado o un contador, como último recurso. Ya al final de todas las tentativas de poder seguir la empresa en marcha, se plantea esta etapa a nivel judicial. Acá dice concurso de reorganización empresarial, tiene dos objetivos principales: la supervivencia de las empresas, y el otro, una ordenada salida del mercado de los que no serían económicamente viables. Acá están los dos conceptos que dije anteriormente. Uno es la supervivencia de la empresa, que permanezca en el tiempo, y con ello esto significa, ustedes han visto públicamente algunos concursos en la prensa, y puede haber intervención hasta incluso del gobierno, del Estado, en el cual se plantea como objetivo fundamental, uno de los temas es las fuentes laborales, y son algunos otros temas que tienen que ver con que persista lo que es la empresa y que se busquen todos los mecanismos para que pueda sobrevivir. En caso de que no sea así, se plantea una ordenada salida del mercado, que sería el proceso de liquidación propiamente dicho de la empresa, con todos los problemas que acarrea esto posteriormente, ¿no? Pérdida de fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Presupuesto objetivo: la declaración judicial de concurso procede respecto a cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia. Se considera un estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir con sus obligaciones. Acá presupuesto subjetivo: cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia, y acá establece quiénes pueden ser los deudores: persona física que realiza actividad empresaria o persona jurídica, sea esta civil o comercial. Acá establece la normativa a qué se refiere en particular, y después menciona lo que es
la actividad empresaria, de la actividad profesional, económica, organizada con finalidad de producción o de intercambio de bienes y servicios, y propiamente lo define la ley en esos aspectos que estoy mencionando. Después hay una serie de exclusiones, o sea, quienes están excluidos de la normativa concursal, que es a lo que me voy a referir seguidamente: el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, entidades de intermediación financiera, personas físicas por crédito al consumo, concurso civil, que es el último tema que nosotros vamos a ver. Acá el primer comentario sería, si el Estado y los entes autónomos y servicios descentralizados están excluidos, como un concurso de Pluna, por ejemplo. No sé qué opinión le merece a los que me están escuchando. Si están excluidos no podría haber un concurso, como hubo. Pero Pluna no era socio, o sea, capital mixto del Estado y privado. Por ahí viene el asunto. Tenía una forma jurídica de sociedad anónima, por lo tanto correspondía. Es por ahí de lo que está diciendo la alumna que está hablando, pero estos temas uno tiene que aclararlo, ¿no? Porque si está excluido, entonces como está excluido, entonces cuál es la forma jurídica, entonces ahí entramos en otros temas. Después hay una serie de, ¿no?, estos temas de concurso, el último, ¿no?, que se está viendo en la prensa, el último que han visto, ¿cuál es el que ha salido en la prensa públicamente? Ni idea, profe. De Casa de Galicia, ¿no? Casa de Galicia, mutualista, ¿no? Entró en una etapa concursal, posteriormente va a un remate, lo adquiere parte del círculo católico y sigue el proceso concursal, ¿no? Eso salió públicamente. Sí. Con algunas personas que quieren hacer un juicio en contra del Estado, bueno, pero el tema de fondo es que este es un tema, del tema del concurso, en el cual hay varios actores, no solo el síndico interventor, que ahora vamos a ver quiénes pueden ser, pero además de eso, intervienen actores, ¿no?, de gobierno, actores políticos, etcétera, en el entendido de que se intenta salvar muchas veces empresas y en otras veces no, pero esto es de opinión pública, ¿no? Hay varios temas de grandes empresas que han estado en concurso y que salen públicamente en la prensa. Bien, acá yo voy a seguir con un concepto de insolvencia. Este es otro concepto que nosotros a veces lo preguntamos en el teórico o en el práctico, práctica manera de pregunta, pero ahí se plantea en la ley algunos conceptos que tienen que ver a presunciones relativas previstas en el artículo 4, y después lo que son las presunciones absolutas previstas en el artículo número 5. Las del artículo número 4, y ahí vamos a enumerar una serie de presunciones: pasivo superior al activo, de acuerdo a normas contables, esto hay que determinarlo, esta es una de las causales que ustedes van a ver, ya lo tienen que haber visto en contabilidad, luego de todo esto, pero en los ejercicios que se plantea es un hecho relevante y fundamental determinar si el pasivo es superior al activo. Eso va a determinar qué tipo de intervención es. 2 o más embargos por demandas ejecutivas o por ejecución de un monto superior a la mitad del valor del activo susceptible de ejecución, cuando existan 2 o más obligaciones vencidas hace más de 3 meses, no pago de obligaciones tributarias por más de un año, ¿no?, con respecto a lo que sería DGI, cierre permanente de la sede de la administración o del establecimiento, cuando el BCU hubiera dispuesto la suspensión de una o más cuentas corrientes, y después, cuando el caso de acuerdo privado de la organización, esto sería cuando no se cumplen algún tipo de convenio que planteado anteriormente. Acá hay un concepto importante, y es la diferencia con respecto a lo que son acá las presunciones relativas y absolutas, es que las relativas admiten prueba en contrario, como sería la última frase que ustedes están viendo aquí. Esto significa que la empresa puede presentar, de estos 7 puntos que planteé anteriormente, puede presentar pruebas en contrario, y ahí se levantaría lo que es las presunciones relativas. Esa es la diferencia con las presunciones absolutas, que no admiten prueba en contrario. Repito, las presunciones relativas admiten prueba en contrario, sería presentar la documentación que respalde
contrario a uno de estos puntos, en el cual la empresa no lo había cumplido, y muestra documentación que está cumpliendo con alguno de estos puntos que en principio no cumplía. Profe, pregunta, ahí cuando dice en la PPT anterior, en donde dice que 2 obligaciones no paga, se Sí. tiene que referir a 2 obligaciones considerables, o sea... Sí, digo, no, eso no está aclarado en la ley, pero sí, sí, se entiende que O sea, sí. tienen que ser de un carácter importante, si no, no Sí. tiene sentido. Está. Sí, si no estaríamos llenos de concursos, ¿no? Claro. Ahí No, está. y también, por ejemplo, en el caso de que sea una pregunta, tiene que ser, supongo que también, o sea, porque que deba, yo qué sé, la luz y el agua y son 1.000 pesos cada uno, no tiene sentido. Sí, Porque se olvidó de pagarlo, lo que sea. ahí, si es la persona propiamente dicho, la persona física, ahí puede entrar en concurso civil, que es lo que vamos a ver posteriormente, pero esto se refiere a deudas amplias y deudas con respecto a DGI, ¿no? Tributarias, de determinada magnitud. Esto no se especifica acá, ¿no? Están otras deudas amplias con respecto a DGI que no se llega todavía a esta instancia, porque lo que se hace es se plantea un convenio de pago con DGI y bueno, se plantean otros caminos previos, ¿no? Pero esto es lo que está definido en el artículo 4 de esta nueva ley, ¿no? Pero sí, no va a ser por montos menores, ni se va a buscar otros caminos previos a llegar a lo que es la etapa concursal, por ejemplo, la firma de un convenio entre el contribuyente y la DGI. Bien, como dije, estas admiten prueba en contrario, que sería mostrar y presentar las pruebas que justifiquen lo contrario a lo que se planteó inicialmente. Dicho esto, pasamos al artículo número 5, presunciones absolutas de insolvencia. La diferencia de estas es que no admiten pruebas en contrario. O sea, vuelvo a repetir, estas no admiten pruebas en contrario, y ahí plantea del 1 al 5, cuando el deudor solicita su propio concurso, ¿no? El propio deudor, cuando el deudor hubiera sido declarado en concurso, quiebra o cualquier otra forma de ejecución concursal, cuando el deudor hubiera realizado actos fraudulentos, porque hay que determinar los actos fraudulentos para obtención de crédito, pero hay que determinar el acto fraudulento si existió o no, cuando exista ocultación o ausencia del deudor o de los administradores sin dejar representante con facultades de medios suficientes para cumplir sus obligaciones, sería cuando desaparece. Estas serían lo que corresponde a las presunciones absolutas de insolvencia, que como dije no tienen prueba en contrario, y por lo tanto son de carácter definitivas, las del artículo número 5. ¿Quiénes pueden solicitar la declaración del concurso? Acá tienen lo previsto en el artículo número 6 de la presente ley. El propio deudor, cualquier acreedor que tenga o no un crédito vencido, administraciones o liquidadores de una persona jurídica, socio personalmente responsable de las deudas, codeudor, ¿no? Que también participa como deudor, fiador o avalista del deudor, bolsas de valores, instituciones gremiales, heredero, legatario o albacea, concurso en herencia. Albacea se entiende aquella que es designado previo al fallecimiento de una persona para que posteriormente se encargue de la administración de los bienes del difunto. Entonces ahí hay una... ¿Quiénes pueden solicitar el concurso? Ahí están enumerados del 1 al 7. Entonces acá, después seguimos con tipos de concurso. Yo aclaro que intenta hacer un resumen previo a lo que sería un ejercicio práctico. Es mucho más largo el tema que está en el teórico, pero intenta hacer algunos puntos principales para desarrollar el práctico. Los concursos podrán ser de 2 tipos, a saber, según el artículo número 11, y ahí establece concurso voluntario, concurso necesario. El voluntario, cuando el propio deudor se presenta ante el juzgado, que es el caso de lo que vimos anteriormente, y el concurso necesario cuando es solicitado por los legitimados del artículo 6. Los legitimados del artículo 6 son estos que mencioné anteriormente: el propio deudor, cualquier acreedor, administrador de liquidadores, socio personalmente responsable
hasta el heredero, legatario o albacea. Esos son los previstos como legitimados por el artículo número 6. Bien, y para ir acercándonos a lo que es el desarrollo del ejercicio, me parece importante mencionar algún tema, ahí se ve bien, el cronograma del concurso. Acá tienen que ver, acá sería la sentencia de declaración de concurso, acá como empieza el artículo 19, y esto es lo previo que se debe hacer al planteo del concurso para que sea admitido o no. Cuando se presenta el concurso hay un proceso de admisión en el cual tiene que ver con esto, días que tienen que ver previo a lo que se debería presentar para ver si el recurso de concurso es admitido o no, lo que significa que no todos los concursos son admitidos y que deben cumplir con determinados requisitos formales, como son los que voy a mencionar seguidamente. Se entiende que acá hay una fecha de sentencia, ¿no?, declaración de concurso, y que previamente la empresa, este cuadro intenta aclarar que previo a esta fecha que está marcada en rojo, la empresa presentó estados contables extraordinarios, inventarios, etcétera, con la aclaración que por el 408 de 2016 son estados financieros. También presentó en el escrito al juzgado de concurso, artículo 7, solicitó el deudor una memoria explicativa con información. Acá lo que se busca es el desarrollo de cuáles fueron los motivos que lo llevaron a la empresa a estar en la situación actual y que explique los motivos básicamente de cuáles fueron lo que lo llevó a estar en la situación que está en este momento. Entonces ahí eso se denomina memoria explicativa. Esto antiguamente no se solicitaba y este es un tema importante, el poder explicar desde el punto de vista del propio interesado y de la propia empresa cómo llega a ese momento actual. Historia económica y jurídica, ahí entramos en otros temas que tienen que ver si es casado, nombre, cónyuge, régimen patrimonial y matrimonio. Acá hablamos de lo que tiene que ver si hay o no separación de bienes. Si es una persona jurídica, nombre, domicilio de los socios asociados, inventario de bienes y derechos. Este es otro tema fundamental, relación de acreedores en orden alfabético. Si el deudor estuviera obligado a llevar contabilidad, acompañar los estados contables de los últimos 3 ejercicios, firmado por contador público. Si el deudor fuera una persona jurídica, deberá agregar testimonio de los estatutos. Si es persona jurídica, deberá agregar testimonio notarial de la resolución del órgano de administración. Por lo tanto, hay la participación de un escribano público en lo que estamos planteando. Y después propuesta de convenio, en el caso de que podría existir. Y después dice, juez solicita el informe al secretario contador, deberá expedirse en 2 días. Acá hay otro comentario que surge, es que cuando se plantea un concurso de empresas que tienen un pasivo, primero, en Montevideo hay 2 juzgados concursales, se plantea el concurso en los juzgados en Montevideo, y en el interior se pueden plantear en los juzgados letrados civil o de paz hasta un monto del pasivo que no supere los 35 millones de unidades indexadas. Eso es otro dato importante, lo tienen en el teórico estos datos. Entonces acá en Montevideo el que revisa es el secretario contador perteneciente al Poder Judicial que revisa la documentación presentada. Acá hay una aclaración de que toda esta documentación es de carácter taxativo y debe presentarse en forma obligatoria. En el caso de que no exista documentación, lo que hace no se admite el recurso de concurso. Y después en los juzgados del interior, como en muchos no hay contador público, lo que se hace es, se solicita un contador al Instituto Técnico Forense para que haga la evaluación esta que se está mencionando con respecto a lo que dije anteriormente. Acá, este esquema continúa. Uno era previo, ¿no?, todo lo previo a la sentencia de declaración del concurso, artículo 19, y acá viene lo posterior. ¿No? Por eso dice 0 y acá los días posteriores. Memoria previsional, moratoria, perdón, provisional, que tiene que ver con lo que son aquellos conceptos de defender la masa que con respecto a los acreedores y que se tiene que tener determinadas previsiones que
que esto ustedes lo tienen desarrollado en el tomo teórico, suspensión o limitaciones del deudor para disponer y obligar a la masa con respecto a sus acciones, designación de un síndico de interventor, esto va a determinar si el activo es mayor o menor al pasivo, convocatoria a la Junta de Acreedores, inscripción en el Registro Nacional de Actas Personales, ahí también se habla del diario oficial en la publicación, aceptación del cargo del síndico interventor, 15 días para notificar a los acreedores, declaración del concurso en la sede en nombre del síndico, esto tiene que ver con la notificación para que se presenten, posteriormente hacer el reclamo como acreedores. Vencimiento del plazo para verificación de crédito, lista de acreedores, vence el periodo de propuesta de convenio, informe del síndico, ya a los 150 días, esto se entiende que son días posteriores a la declaración de concurso. Informe del síndico, vencimiento del informe, artículo 142, sobre viabilidad del plan de continuación o liquidación. Acá es el síndico que plantea la viabilidad de continuar o no, obviamente que va a quedar a criterio del juez si se continúa con la empresa o se empieza un proceso de liquidación. A los 180 días, Junta de Acreedores, artículo 122, informe del síndico, propuesta de convenio, nombramiento de la Comisión de Acreedores. Bien, eso intenta hacer un resumen de lo que es los diferentes días con respecto a lo que es la sentencia de declaración del concurso, tanto en lo previo como en lo posterior a esa declaración prevista en el artículo número 19. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, no sé si Rosalía quiere decir algo, no sé. No, por ahí está bien la presentación. Yo no aportaría mucho más porque la práctica, vamos a extendernos mejor en la práctica, en el desarrollo de la práctica con algún otro comentario, si te parece bien. Sí, no hay problema. Bien. La práctica número 8, como dije, este teórico sirve para lo que es la práctica número 8 y la número 9, y después está un tema de concurso civil. La práctica número 8, vamos a ver la letra del ejercicio. No sé si algún voluntario o voluntaria quiere leer la letra del ejercicio, se anima a leer, o no sé, si alguno se anima a leer. Bien, no hay voluntarios de los presentes. Bien, ejercicio 1, Sol Turismo Sociedad Anónima tiene como giro principal la venta mayorista de pasajes, excursiones al Caribe, Brasil y similares destinos. Como consecuencia de las dificultades de Alas U, compañía con la que tenía una serie de convenios en ejecución, ha sufrido una importante pérdida de competitividad que ha generado un desequilibrio financiero en la empresa. Por ello se tomó la decisión de solicitar la declaración de concurso, proponiendo en el mismo un convenio de pago a sus acreedores. Acompaña a la solicitud presentada el 1 de noviembre de 2012 ante el Juzgado de Letrado de primera instancia de concursos, entre los documentos exigidos por la Ley 18.387, el siguiente estado de situación patrimonial debidamente intervenido por contador público. Acá se plantea el estado de situación patrimonial el 31 de octubre del 2012. Se ha supuesto que no existen aportes patronales al BPS. Este es un supuesto planteado, que no condice con la realidad, pero es un supuesto planteado. Activo, pasivo, corriente. Acá se dan diferentes cuentas dentro del activo, que la sumatoria del total del activo da 3.710.000 pesos. Después, pasivo corriente, con deudas comerciales, deudas financieras y diversas, y pasivo total del pasivo corriente, pasivo no corriente, deudas financieras, se supone con un periodo mayor de un año, total del pasivo, y después capital y resultados acumulados, totalizando la sumatoria de 3.710.000 pesos. Primer comentario es que cierra lo que está planteado. Les recomiendo siempre mirar que esto cierre.
tanto en un ejercicio práctico de revisión del examen o en la vida real, el subrayo de la vida real, que cierre lo que se está presentando, y que la sumatoria sea correcta, ese es otro detalle. De las notas a los estados contables se obtiene la siguiente información complementaria. 2 puntos. Deudas comerciales, viajes SA 700.000 pesos, turismo SRL 350.000 pesos, las olas SC 150.000 pesos. Deudas financieras, esto vendría a ser un desglose de esto, ¿no? De deudas comerciales, financieras y diversas del pasivo corriente. Deudas financieras, Banco Río 550.000 pesos, vale vencido el 31/10 del 12. J. Suárez, 500.000 pesos, préstamo a la sociedad de un accionista mayoritario que posee el 21% de las acciones. Deudas diversas, DGI 90.000 pesos, tributos 60.000, multas y recargos 30.000 pesos. Contador Lorenzo, 50.000 pesos, honorario por la presentación de los estados contables. BPS, 80.000 pesos, deuda determinada por avalúo realizado por el organismo recaudador. Aportes personales, 30.000, aportes patronales, 0, que esto es lo que había planteado al principio que no había aportes patronales. Multas y recargos, 50.000. Banco de Seguro del Estado, 20.000 pesos por seguro de vehículo. Intendencia Municipal de Montevideo, 20.000 pesos por patente de vehículo de la empresa. Esteves, 80.000 pesos, crédito salarial por el mes de octubre del 2012, adeudado al gerente comercial de la empresa. Antel y UTE, 20.000 pesos del mes de octubre del 2012. Meridiano S.A., 40.000 pesos por alquileres de un local en Punta del Este, contratado para la venta de excursiones actualmente vacío. Pasivo no corriente, Banco del Plata, vale otorgado con garantía real sobre inmueble de la empresa. Bien, esa es la letra en la cual está planteado. Para mí lo relevante es determinar la fecha que se establece la admisión del concurso y después las fechas que se manejan y los datos como datos complementarios a lo que era el estado de situación patrimonial presentado en el desglose de las diferentes multas y recargos planteados. El CEPIDE 1 dice, ¿no? Pasamos al CEPIDE, el 1, establezca la documentación que debe presentar la sociedad adjunta a la solicitud de concurso para que la misma sea admitida y determine cuál es el contenido del auto de admisión. Bien, ¿algún comentario de este? Yo ya hablé algo de todo esto, pero ¿algún comentario de cuál sería la respuesta a este CEPIDE número 1? El primer comentario es que es una pregunta teórica entre un práctico, ¿no? Eso es lo primero. El segundo, ¿cuál sería la respuesta en base a lo que hablamos anteriormente que se podría plantear para el CEPIDE 1? O sea, el artículo creo que 4, que lo dio, capaz que le estoy errando el número, pero lo dio en el resumen teórico. Sí. Está bien. Muy bien. Bien, ahí, como bien dijo la alumna que habló, refiriéndonos a lo que es parte del artículo 3 y el artículo 4 de la ley 18.387, también hay un decreto reglamentario, el 146 del 2009, establece algunos de los conceptos previos que yo mostré en ese cuadro que habíamos planteado al final de lo que era la presentación teórica, que establece una serie de requisitos de carácter formal, de carácter obligatorios. Esto significa, como dije anteriormente, que ante el incumplimiento de alguno de estos conceptos que son de carácter obligatorio, el concurso y el recurso del concurso no sea admitido. Por lo tanto, dicho esto, significa, como dije, que muchos concursos que se presentan no son admitidos por la sede judicial y por lo tanto no ingresan, ¿no? a la etapa de concurso. Uno de esos requisitos tiene que ver con la memoria explicativa, que yo ya dije lo que era, que se trata de explicar
desde el punto de vista de la propia empresa o de la institución, cómo llegó a la situación actual y que explique las causas y los motivos que lo llevaron a la situación actual. El comentario interesante de esto es que la propia empresa es la que establece y escribe y hace una memoria explicativa de cómo entiende que llegó a esa situación, ¿no? Acá podemos hablar de las causas exógenas, endógenas, de una cantidad de temas, pero que lo explique. Y no es un tercero, sino es la propia empresa. Si fuera una persona casada, acá también parte de lo que dijimos, régimen patrimonial del matrimonio, acá se refiere si hay separación de bienes o no hay. Si fuera una persona jurídica, indicar el nombre, el domicilio de los socios asociados que tengan constancia de administradores o liquidadores. Inventario de bienes y derechos de lo que sea el titular a la fecha de la solicitud del concurso. Este es otro tema importantísimo, el tema del inventario, en el cual en principio debería concordar y reflejar la realidad, ¿no? Acá un tema de la memoria explicativa es que muchas empresas antes de presentarse al concurso lo que hacían era vender parte de sus bienes o dar, ¿no?, ejemplo de donaciones, etcétera, previo para entrar en un concurso con menor cantidad de bienes. Por eso la memoria explicativa es importante y es ver el comportamiento previo a lo que es la presentación del concurso. Porque vamos a entender lo que la empresa no plantea hoy el hecho del concurso y lo presenta mañana el concurso, sino que hay un periodo, una etapa en la cual la empresa vota todas las posibilidades anteriores para llegar al concurso. Entonces, ahí tienen dos elementos importantísimos. Uno es la memoria explicativa y el otro ver la lista de inventarios, si concuerda o no con la realidad. Relación de los acreedores por orden alfabético. Esto hay que determinar quién son los acreedores y, como establece la normativa, establecerlos en un orden alfabético en la presentación concursal. Aquellos acreedores que sepa la empresa que les debe, ¿no? Puede, en algunos casos se plantea algunos que no estaban en la lista, pero eso es otro tema. Si el deudor estuviera obligado a llevar contabilidad, acompañar los estados contables, de acuerdo a la reglamentación, y ahí se exigen los últimos 3 estados financieros con la firma del contador. Esto también lo dije anteriormente. Este es otro requisito importante, que es de carácter obligatorio en la presentación para la admisión de concurso. Si el deudor fuera una persona jurídica, testimonio de los estatutos y del contrato social, así como puede haber modificaciones estatutarias, eso también hay que adjuntarlo como requisito previo. En el caso de personas jurídicas deberá acompañar también testimonio notarial, y acá es donde también mencioné anteriormente que participa un escribano público, que es el que hace el testimonio notarial de lo que está pidiendo la normativa en el punto número 6 de lo que estamos planteando. En el caso de omitirse la presentación de alguno de los recaudos establecidos, el juez rechazará de plano y no será admitido el concurso, lo cual puede ser apelable, como todo tema judicial, puede ser apelable posteriormente por quien presentó el concurso. Contenido del auto de admisión, que es, digamos, esta pregunta la pregunta número 1 tiene 2 partes. Una primera parte, que es lo que dije anteriormente, que ya lo había mencionado en la introducción teórica, y la segunda parte, porque dice, y determine cuál es el contenido del auto de admisión, ¿no? Lo divido en 2 partes la pregunta número 1. La sentencia de declaración de concurso, contenido de auto de admisión. Entonces ahí nos referimos al artículo número 19, que es aquello que en el esquema tenían planteado con la letra en rojo. Ahí se plantea la sentencia judicial que declara el concurso deudor deberá contener. Ahí se plantean la declaración del concurso del deudor, que se declare el concurso, lo que significa todo lo que vimos anteriormente, incluso lo de esta pregunta. Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa el concurso según corresponda. Esto tiene que ver con proteger los derechos del acreedor y en limitar las acciones que posteriormente puedan tener los dueños de la empresa o la empresa propiamente dicha. Designación del síndico o interventor según corresponda. Esto es ya por la sede judicial, en la cual debe designar un síndico o un interventor, dependiendo en
cada caso que corresponda. A eso se refiere el contenido de auto de admisión. Convocatoria de la Junta de Acreedores, a celebrarse en el plazo máximo de 180 días, inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Actos Personales, y con extracto de la misma en la publicación en el Diario Oficial. Eso sería como respuesta a lo que ustedes tienen planteado en la pregunta número 1, que como dije está comprendida y compuesta de 2 partes. Bien, esto es teórico, más o menos lo que había planteado anteriormente, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. Les recomiendo leer el teórico que tienen en el tomo teórico. La pregunta número 2 dice: en el auto de admisión del juez deberá nombrar un profesional. ¿Cuáles serán sus funciones? Según lo que plantea la pregunta número 2, que la podemos plantear como un 2.1. Y ahí se plantea una serie de funciones que debe desempeñar, previstas en el artículo 32, deberá desempeñar su cargo con diligencia de un ordenado administrador y representante. Esto se entiende que debe ser un ordenado administrador o representante, al menos está previsto dentro del artículo 32. Tiene prohibido adquirir bienes y derechos que integran la masa activa, esto para proteger lo que son los derechos con respecto a la masa que tienen los acreedores. Tiene derecho a ser retribuidos con cargo a la masa. Esto refiere a los honorarios que propiamente están previstos para quien es designado en sus funciones. Responderá frente al deudor y frente a los acreedores de los daños, perjuicios causados de la masa por los actos o omisiones contrarias a la ley realizados sin la debida diligencia. Acá hay que probar alguno de los actos que pueda cometer, en el caso de algunas diligencias, y que afecten lo que es la masa, que posteriormente es donde va a obtener parte de los montos para pegarle a los acreedores. Deberá rendir cuentas de su gestión, esto es otro dato importante, la rendición de cuentas con respecto al desempeño de su función propiamente dicho. Acá hay algunos conceptos que refieren a si la rendición es rechazada, queden habilitados entre 5 y 20 años, artículo 41. Estos son conceptos teóricos, pero que están planteados dentro de la normativa y las responsabilidades que implica a quien es designado. Podrá pedir la clausura de la actividad del deudor, declarado concurso necesario y voluntario. Esto tiene que ver con algunos de los conceptos que vimos anteriormente. El necesario, como dije, es cuando lo plantea las comprendidos en el artículo 6, con aquellos numerales que iban del 1 al 7, y después el voluntario es cuando plantea la propia empresa, o lo plantea el propio interesado, en el cual también lo había mencionado anteriormente, lo que es la clasificación entre concurso necesario y voluntario. Acá hay otro concepto que dice: controla las operaciones ordinarias y giros, autorizará al deudor a realizar operaciones, promoverá las acciones contra los socios, administradores, integrantes de órganos, etc. También se menciona la conservación de los bienes, deberá administrar la masa activa de modo más conveniente para satisfacción de los acreedores. Estos conceptos están desarrollados del artículo 75 al 77, y verificación de los créditos de los acreedores, esto que debe verificar con respecto a la existencia o no, si son correctos los créditos con respecto a los acreedores, que es lo que vamos a ver seguidamente ver en el ejercicio. Remoción y sustitución. Yo acá aclararía un tema, y en estos temas, cuando se designan profesionales en este tema, un punto importante es que a uno lo designan en diferentes rubros de actividad, y el desarrollar y el poder entender alguno de estos rubros, más allá de todo lo que estoy mencionando, es bastante complejo. Hay diferentes giros de actividad, en lo cual cada uno tiene sus particularidades, y a veces en la designación del profesional no es tan fácil adaptarse al giro de actividad en los plazos que determina la ley, y eso es bastante complejo y lleva su tiempo. Nosotros somos contadores públicos, no especializados en tal y tal rubro de actividad, sino que es bastante complejo
lo que sería la adaptación a un rubro en particular, con las complejidades que cada rubro tiene en sí mismo. Después la remoción y la sustitución podrá ser recausado por cualquiera de los legitimados, acá que puede ser recusado, por ejemplo, si ya conocía las partes, por ejemplo, si ya había actuado con respecto a alguna de las empresas, o tiene algún tipo de vínculo con alguna de las partes. Por justa causa el juez o a pedir a cualquier legitimado, pedir concurso podrá disponer el cese, o en cualquier estado de procedimiento de los acreedores quirografarios, esto se refiere a acreedores simples, con derecho a voto que represente más del 50% del pasivo, podrá nominar un administrador quien lo sustituirá. Esto es en el caso de que así se establezca, teniendo la proporción del 50% para la sustitución o solicitar la sustitución. Bien, yo acá desarrollé una cantidad de conceptos teóricos, intenté ser lo más breve posible, pero estos temas van para hablar mucho más, pero estas son preguntas teóricas dentro de un práctico, que es lo que nosotros planteamos como solución a este CEPIDE 1 y 2 del ejercicio número 1 de la práctica número 8. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, yo le daría la palabra a la profesora Rosalía Daván. Gracias, Uraí. Bueno. ¿Tenés, Bueno. ¿Cómo estás? Perfecto. Aguardo me pongas. Hacer anfitrión. Bien. A ver. A ver ahí, ¿lo ven? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, repasando un poco lo que nos pedían acá en el CEPIDE 2, es en el auto de admisión del juez deberá nombrar un profesional, cuáles serán sus funciones. Bueno, acá la ley es bastante extensa en cuanto a cuáles son las funciones del síndico. Esto no sé si les quedó alguna duda con respecto a este tema. ¿Me escuchan? Ay. Sí, se Hola. escucha bien. Sí, se escucha. Se escucha. Perdón, porque no me aparecía si se estaba escuchando o no. Acá. Bien, entonces acá determinábamos detalladamente cuáles eran las funciones y esto es un repaso de toda la normativa que tiene que ver con el proceso concursal, que nos habla en los distintos artículos, nos desarrolla cuáles serían esas funciones, ¿no? Esto es toda una recopilación de las funciones que deberá tener. Deberá desempeñar su cargo con la debida diligencia, un ordenado administrador y representante leal, tiene prohibido adquirir bienes y derechos que integren la masa activa. Esta limitación resulta que es obvia, ¿no? Para cualquier síndico o interventor no podría comprar bienes de la empresa que está concursada. Dice, tiene derecho a ser retribuidos o con cargo a la masa. Obviamente que el legislador estableció una retribución para ese síndico interventor. Responderá frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia. Acá las funciones del síndico, ya sea síndico o interventor, son mucho más amplias de lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, que nosotros habíamos hablado siempre de lo que tiene que ver con la actuación pericial,
del registro de peritos, que nos podemos inscribir para formar parte de ese registro y actuar en materia judicial. Esta función también existe un registro, que es el de síndicos e interventores, que ahora lo vamos a ver, y este registro, las condiciones para acceder son más rigurosas y requiere una especialización en materia concursal. ¿Por qué? Porque justamente las personas que se van a actuar como síndicos o interventores necesitan tener determinada formación para poder llevar adelante las empresas que están en esta situación de concurso, ¿no? Deberá rendir cuentas de su gestión, obviamente que es esta persona, que es este tercero que entra dentro de una organización que está en concurso, ¿no? Que es ajeno a la actividad de la empresa, es ajeno a esa empresa, tiene que rendir cuentas del uso, del manejo de los fondos de esa empresa que está en situación concurso. Y la rendición es rechazada, quedan inhabilitados entre 5 y 20 años. Esto es la inhabilitación que se establece para ejercer el comercio. Podrán pedir la clausura de la actividad del deudor, y esto muchas veces el síndico o interventor se encuentra en una situación que la empresa vemos que no está dando utilidad y que realmente no le vemos posibilidades de que salga adelante, y es bueno considerar este punto, ¿no? Para pedir la clausura en caso que el interventor o el síndico lo entienda oportuno, ¿no? Por mantener esas fuentes de trabajo, muchas veces el empresario ya venía mal, con grandes atrasos en los pagos, entonces a veces hay que tomar las medidas a tiempo y no tratar de que la empresa va a tener una empresa que en realidad no es viable, ¿no? Hay que estudiar cuando el síndico o interventor entra en funciones, tiene que analizar realmente, bueno, esta empresa con lo que vende hoy, ¿tiene posibilidades de pagar sus deudas? Empezando por un momento cero, bueno, a ver, ¿cuál es la situación y qué posibilidades tiene de seguir adelante? Bueno, entonces habíamos visto que habíamos hablado de lo que era el concurso necesario y también lo que era el concurso voluntario. ¿Cuál era la diferencia? ¿Alguien se acuerda? Y básicamente el necesario es solicitado por terceros, ¿no? No por el propio deudor. Ahí va, perfecto. Esa es la diferencia. Necesarios cuando nos solicitan nuestro propio concurso y voluntarios cuando es el propio deudor que lo solicita. Bueno, entonces acá nos dice que declarado el concurso necesario, sustituye al deudor en la administración y disposición del patrimonio concursado, es decir, que se desplaza ese deudor y es sustituido por el síndico. Y en el concurso voluntario se suspende la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso con el alcance dispuesto en el numeral 1, solamente cuando el activo sea suficiente para satisfacer el pasivo. En los demás casos se limitará la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa y se designará un interventor que coadministre los bienes conjuntamente con el mismo. A ver acá, ¿qué les parece este tema cuando se designa síndico o interventor? ¿Cuál es la diferencia? En una situación es más estricta la norma, dice que se suspende la legitimación del deudor, es decir, que el deudor se tiene que ir para la casa y no puede hacer nada. Y en otro caso se limita, y va a estar en función, la limitación o suspensión va a estar en función de qué. ¿Qué les parece? Si el activo es mayor que el pasivo, ¿no? Ahí va, perfecto. ¿Ah? Entonces, a mí si una empresa que se presenta en concurso, un concurso voluntario, si el activo es mayor que el pasivo, ¿qué me está diciendo que esa empresa? A priori, sin hacer demasiado análisis. Y a priori que va a poder cubrir sus pasivos liquidando el activo, siempre y cuando el activo esté evaluado a precios de liquidación, ¿no? Claro, después hay que afinar un poco los números, a ver si ese activo efectivamente es el que declara el deudor, o si ese activo está inflado, que muchas veces sucede, con cuentas que no corresponden al activo, para que
¿para qué el deudor le serviría poner en el activo rubros que no son de activo? Por ejemplo, puede poner una marca que en realidad no tiene ni valor, ni está registrada, y pone una marca en intangibles, la marca de sus productos en, no sé, $30.000, ponele. Cuando efectivamente nosotros sabemos que esa marca, el valor de realización de esa marca es cero, porque nadie la conoce y no está registrada, y cualquiera que venga a comprar esos productos no le interesa para nada la marca. ¿Qué estaría evitando? Tratando de inflar el activo, bien hacer. ¿Qué estaría haciendo ese deudor? Estaría buscando que no lo suspendan en la legitimación. Perfecto, perfecto. Ese deudor lo que trataría de hacer es aumentar su activo para que solamente haya una limitación en la legitimación del deudor. Es decir, que esta limitación que implica que el deudor permanece dentro de la empresa, dentro de esa empresa concursada, el deudor permanece, pero para todos los actos va a tener que tener la anuencia del interventor. El interventor en ese caso es un coadministrador. En cambio, en el caso de que se designe un síndico, este desplaza por completo al deudor concursado. Esa es la gran diferencia que hay con respecto a un proceso, digamos, que sea voluntario, con que el activo sea mayor al pasivo o viceversa, que sea inferior. Esa es la gran diferencia. Después dice, controlará las operaciones ordinarias de giro, autorizará al deudor a realizar operaciones que no sean las ordinarias. Después promoverá las acciones contra los socios, administradores o integrantes, órganos de control interno, liquidadores personalmente responsables. Bien, acá hay que hacer todo un análisis. Bueno, a ver, los socios que estaban, los administradores, ¿estaban conscientes de esta situación, de este déficit que tenía la empresa? Bueno, ¿qué responsabilidades tuvieron? ¿Pidieron préstamos al tiempo? ¿Trataron de sacar a la empresa adelante o no? Bien, después deberá conservar los bienes y derechos que integren la masa activa, debiendo enajenarlos de difícil deterioro o costosa conservación. Después deberá administrar la masa activa de modo más conveniente para satisfacer los acreedores, las cuentas bancarias y realizar el inventario de la masa activa, evaluando los bienes. Bueno, efectivamente, ese síndico va a decir, bueno, empieza en esa empresa, bueno, a ver realmente cuál es el activo que tengo, a ver si las cuentas bancarias que me declararon son las que tengo. Bueno, a ver si los bienes son los que tengo. Bueno, ir punteando todo ese activo y el inventario de las mercaderías, a ver si efectivamente cuál es la situación de la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones. Verificará, otra tarea importantísima, es la que dice acá, verificará los créditos de los acreedores. Hay todo un proceso que se llama de verificación de los créditos, en el proceso concursal, que ahí cada acreedor se tiene que presentar con la documentación que tenga para que se le verifique su crédito. Es decir, que en el proceso concursal todos los acreedores se presentan, todos los que tengan un crédito anterior a la fecha de declaración del concurso y que esté vencido, que la empresa no haya pago, se tienen que presentar a los efectos de verificar el crédito. ¿Y quién es el que verifica el crédito? Es el síndico o el interventor, que va a analizar esa documentación que presenta el acreedor y va a decir, y va a tratar de ver, el caso que fuera posible, la contabilidad del deudor, para determinar si esa persona es acreedor efectivamente o no, si esas facturas estaban impagas, si efectivamente esta persona se lo va a reconocer como acreedor, o si esas facturas ya estaban pagas con anterioridad a la fecha del concurso y efectivamente a ese acreedor no se le debe nada. Eso es todo un trabajo que tiene que hacer el síndico, acreedor por acreedor, para ver, en definitiva, para poder determinar cuál es esa masa pasiva, cuáles son los verdaderos deudores, los verdaderos acreedores del deudor concursado. Bien, un pantallazo les dimos sobre lo que tiene que ver con esto y obviamente que tiene que profundizar un poco más, porque con esto no es insuficiente. No es suficiente, perdón. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta ahora? De todo lo que planteó Uraí. Bueno, seguimos avanzando. Hablamos
entonces ahora de lo que era la remoción, que ya lo estuvieron viendo también, remoción y sustitución, podrá ser recusado por cualquiera de los legitimados, por justa causa el juez o a pedido de cualquier legitimado, a pedir el concurso, podrá disponer del cese. En cualquier estado de los procedimientos, los acreedores girografarios con derecho a voto, que representen más del 50% del pasivo girografario, podrán nominar un administrador, quien los sustituirá. Es decir, que sí que puede ser que esos acreedores no estén conformes con la gestión que está haciendo ese síndico, y dicen, bueno, no, queremos que se vaya este síndico, bueno, pero se requiere determinada mayoría para poder sacarlo. Bueno, acá vamos a ver entonces el CEPIDE 2, que nos establece sobre qué profesionales puede recaer ese nombramiento o no. Nosotros hasta ahora estamos viendo que en los casos en que era preceptiva o no la actuación del contador público, que tratamos de ir viéndolo en las prácticas anteriores. Bien, acá bueno, vamos a ver cuáles son los profesionales que pueden actuar en materia concursal. Bueno, el juez designa un interventor, acá, o síndico, de acuerdo a los artículos 26 y siguientes de la ley. Todos tengan presente que la ley concursal es esta, la 18.387, y dice qué condiciones establece este artículo 26. Dice, bueno, el síndico o interventor será designado por el juez en la sentencia que declare concurso entre aquellos profesionales universitarios o sociedades de profesionales o instituciones gremiales representativas con actuación en materia concursal con personería jurídica inscritas en el registro de síndicos e interventores concursales que llegará a la Suprema Corte de Justicia. Las mismas personas elegibles como síndicos lo serán como interventores. Es decir, que nosotros vamos a tener un registro de síndicos e interventores que se abre cada 4 o 5 años. Hubo un llamado reciente, bueno, hace como un año o 2 años, que hay una nueva lista de síndicos e interventores, y los jueces para llamarlo deben recurrir siempre a esa lista, ¿tá? Para designar un síndico e interventor, salvo en algunos casos en el interior, en los juzgados del interior, que pueden nombrar a otro profesional que no esté dentro de la lista como excepción en una determinada situación. Dice, la inscripción en este registro que estamos hablando, ojo, acá no se confundan, estamos hablando del registro de síndicos e interventores concursales, que es distinto al registro de peritos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿tá? En el registro de peritos están todos los peritos, todas las profesionales, las profesiones, ¿tá? En este no. Acá dice, cada 4 años, acá les aclara, los 4 años, la Suprema Corte de Justicia llamará a interesados para integrar una lista con mínimo de 30 titulares y 30 suplentes preferenciales, elegibles como síndicos e interventores concursales. Es decir, que acá la Suprema Corte es la que se encarga de analizar todos esos postulantes para poder formar esta lista de síndicos e interventores. Y esta lista, como ven, es escueta, ¿no? No pasa lo mismo en el registro, no hay un límite de personas, ¿tá? Acá sí, en este registro de síndicos e interventores establece un límite la ley, que dice que tienen que ser 30 titulares y 30 suplentes. ¿tá? Estos se presentan, se concursa, se puntúan toda la actuación que tiene en materia concursal y se arma esta lista de síndicos e interventores. ¿Bien? Dice el artículo, incompatibilidad y prohibiciones, no podrán ser nombrados síndicos e interventores quienes no puedan ser administradores de sociedades comerciales, quienes hubieran prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con en los últimos 5 años. Acá puede ser que si yo fui la contadora de ese deudor en algún momento, bueno, ¿no? Anterior a los 5 años, no parecería bien que yo actúe como síndico, evidentemente, ¿no? Ahí me tendría que excusar de actuar. Después, quienes en el último año hubieran sido nombrados síndicos interventores en 2 concursos a estos efectos, los nombramientos efectuados en sociedades pertenecientes al mismo grupo se computarán como uno solo. En el caso de sociedades de profesionales, instituciones gremiales, empresas con personería jurídica, este número se eleva a 10. Es decir, que los síndicos e interventores que integran ese registro, los profesionales, pueden ser nombrados en
2 concursos, ¿tá? Por año. En cambio, las instituciones gremiales pueden ser nombradas hasta 10 por año, ¿tá? Eso es una limitación que también establece la ley, y esto que trata de evitar con esto, que se trata de evitar. Que esta limitación no estaba antes en la norma. Había una lista de síndicos e interventores, pero no estaba esta limitación. Entonces, ¿qué pasaba? Si no hay una limitación en los casos que me pueden designar a mí por año, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué les parece? Por algo lo puso el legislador. A ver quién se anima. ¿Qué les parece? ¿Por qué puso 2 años, 2 concursos? ¿Qué pasaba antes? Que los jueces, ¿qué pasaba? Dentro de las posibles personas para designar, siempre generaban determinada relación con profesionales que sabían que trabajaban bien, entonces nombraban más a unos que a otros, ¿tá? Entonces esta ley, como intenta de que la cantidad de participantes de la lista es restringida, pero que a su vez se le dé la oportunidad a todos los profesionales que están en materia concursal a que puedan actuar, ¿no? Porque si no, siempre están actuando los mismos, y eso no implica que otras personas puedan capacitarse en este tema en materia concursal. Bien. Después nos habla de la aceptación, dice el nombramiento del síndico interventor, está comunicado al interesado por el medio más rápido, dice muchas veces son los alguaciles que llaman directamente al concursado, al síndico interventor, dice dentro de los 5 días siguientes a la comunicación, el nombrado deberá comparecer, obviamente tiene que ir hasta el juzgado, aceptar el cargo, no podrá rehusar el cargo, salvo que medie causa grave, la cual será apreciada por el juez con criterio estricto, o que renuncie además a su inscripción en el registro de síndicos o interventores. Es bastante estricta la norma para aquellos que no quieran aceptar el cargo después que se han postulado en la lista de síndicos e interventores concursales. Bien, se establece a su vez acá en el artículo 30 la posibilidad de que, bueno, que se designen auxiliares. Dice, cuando la complejidad del caso así le exija, el síndico o interventor podrá solicitar al juez autorización para nombrar auxiliar. La resolución judicial que conceda la autorización específica, las funciones a desarrollar por dichos auxiliares, así como la retribución que les corresponda, lo cual será a cargo del síndico o el interventor, salvo casos de gran complejidad a juicio del juez. Muchas veces nosotros tenemos que nombrar auxiliares o gente que colabora con nosotros, y acá el cargo, digamos, por la regla general, es que el pago de la retribución de esas personas que colaboran con la tarea del síndico de interventor es a cargo del síndico, salvo casos de gran complejidad, que ahí puede ser que el juez establezca otra cosa. Bien. Nos habla el artículo 31 de la recusación. Dice, el síndico interventor podrá ser recusado por cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración del concurso. Son causas de recusación las circunstancias constitutivas de incompatibilidad o de provisión, así como establecidas por la ley procesal para la recusación de los peritos. Acá es el régimen similar de peritos que nosotros vimos hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa en esta empresa? Nos volvemos al caso de la práctica, decimos, bueno, el Sol Turismo se nombra un interventor. ¿Qué pasaba? Nosotros acá teníamos que saber, bueno, ¿qué vamos a nombrar? ¿Un síndico o un interventor? ¿No? Y acá ya les ponemos que se nombra un interventor en virtud de lo dispuesto del artículo 45, numeral 2, al ser un concurso voluntario y el activo es mayor que el pasivo. ¿tá? Entonces se dan las dos hipótesis, que se trata de un concurso voluntario y que el activo es mayor que el pasivo. Por eso se designa a la figura de interventor. ¿Está bien? ¿Esto quedó claro? Sí. Bien. Entonces, acá vamos al
se pide 3, que nos dice gradúe los acreedores de la empresa según su preferencia o privilegio, especificando clase y orden, y formule una posible mayoría para la aprobación del concurso. Y nos dan 3 situaciones, y acá nosotros, cuando tenemos que analizar la aprobación del concurso, tenemos que ver cuánto es el porcentaje de la quinta, y en cuánto tiempo va a pagar ese pasivo. ¿Qué pasa acá? Nosotros, una de las tareas que vimos recién del síndico, del interventor, tiene que hacer el proceso que se llama de verificación de crédito. Es decir, que todos esos acreedores que se presentan al concurso a decir que le deben, nosotros los tenemos que clasificar. Primero que nada, verificar si efectivamente esa persona es acreedor o no del concurso. Y después que determinamos que sí es acreedor, la tenemos que hacer una clasificación, ¿tá? Que muchas veces le decimos realice la graduación de los créditos, de los acreedores, que es lo que les estamos diciendo acá en la propuesta del CEPIDE 3, graduar, es decir, que hay determinadas normas que nos establecen, bueno, decir, un orden de prelación de esos acreedores, es decir, bueno, en definitiva, ¿quiénes son los que van a cobrar primero en este concurso? Yo ya sé que el activo que tengo no me da para cubrir todo el pasivo. Bueno, ¿cómo hago para distribuir ese activo? ¿Quiénes son los primeros que van a cobrar y quiénes son los últimos que van a cobrar? Eso es un poco lo que nosotros vamos a hacer en la graduación de los acreedores. Vamos a establecer un orden de prelación en base a lo que nos indica la norma legal. No es algo caprichoso que nosotros se nos ocurra, sino que la ley ya lo previó, el legislador ya lo previó, dijo, bueno, a ver, ¿cómo se va a pagar ese pasivo? ¿Ah? Y acá las soluciones que pueden darse son 2. Bueno, en definitiva, ¿cuáles son las posibles soluciones que hay? El concursado presenta una propuesta de convenio que requiere determinada mayoría, ¿tá? Es decir, bueno, yo quiero hacer un convenio con los acreedores, quiero pagarles a mis acreedores, pero bueno, mi propuesta es, dice el deudor concursado, pagarle el 50% en los próximos 12 meses, ¿tá? Y ahí, ¿quiénes son los que van a decidir si se aprueba ese convenio o no? ¿Quiénes son los que deciden la suerte de la empresa, en definitiva? Los acreedores tienen que estar de acuerdo. Claro, los acreedores, ¿tá? Entonces, ¿quién va a ser el que presenta la propuesta de convenio? ¿Quién presenta una propuesta de convenio? Supongo que el síndico, ¿no? O los propios acreedores. No, el que presenta la propuesta del convenio es el deudor concursado, ¿tá? Entonces, el síndico hace la grabación de los créditos. Dicen, bueno, acá, este deudor debe tanta plata, ¿tá? Entonces, una vez que el deudor tiene claro cuánto es ese pasivo que se fue verificado por el síndico, o el interventor en su caso, tiene un plazo para establecer una propuesta de convenio, ¿tá? Y son los acreedores que votan o no votan en base a determinada mayoría esa propuesta de convenio. Es decir, bueno, yo quiero seguir adelante con la empresa. Quiero pagarle a mis acreedores, ¿tá? Y la propuesta que les hago es esta, ¿tá? ¿Y qué pasa si en el caso de que esa propuesta no se acepte? ¿Qué les parece? ¿Cómo seguiría el proceso concursal? Acá hay 2 posibilidades. Después que el deudor presenta la propuesta de convenio, hay dos posibilidades, 2 únicas posibilidades. Que son que los acreedores voten ese convenio, ¿tá? Y el deudor pague sus deudas en base a lo que se comprometió, o la otra hipótesis, ¿cuál sería? Si no le aceptan la propuesta de convenio. ¿Se liquide la empresa? Ahí va, se liquida la empresa. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se liquida la empresa, todo ese activo que nosotros punteamos que efectivamente tiene la empresa, porque esa es la tarea del síndico también, ver efectivamente cuál es el activo, bueno, vamos a decir, bueno, en definitiva lo que va a hacer es, se liquida ese activo. ¿Qué se hace? Se remata, ¿tá? Se remata todo ese activo y con el producido de ese activo se paga el pasivo. ¿Bien? Así que esas son 2 posibilidades, o se firma un convenio y se logra la aprobación, y si no se logra la aprobación del convenio,
se decreta la liquidación. Y ahí se rematan todos los bienes y se pagan a los acreedores. ¿Bien? Bueno, entonces seguimos. Bueno, formación de la masa pasiva. Este es el proceso de verificación de los créditos. Efectivamente, nosotros tenemos que ver, bueno, a ver, ese pasivo, ¿cuánto debe este concursado? Bueno, entonces acá tenemos que hacer la clasificación de los créditos. Acá está la clase de los créditos. Vamos a ir hablando. Dice, se clasifican los créditos privilegiados, quirografarios o comunes y subordinados. Es decir, que ya nos da una clasificación, lo llamamos créditos dentro de la masa, ¿tá? Dentro de la masa, es decir, que son esas deudas que se generaron con anterioridad a la declaración del concurso y que el concursado se tiene que hacer cargo. ¿Y qué pasó? Acá el legislador estableció 3 clases de créditos. Los privilegiados, que sería un primer gran grupo, después tenemos el grupo de los quirografarios o los comunes, y después tenemos los subordinados. Dentro de los privilegiados se estableció 2 categorías. Hablamos de la categoría de créditos con privilegio especial, que son aquellos que tienen crédito, tienen una prenda o una hipoteca sobre determinado bien de la empresa, ¿tá? Y tenemos créditos con privilegio general, que son los créditos laborales, siempre le da créditos a los créditos de los trabajadores, a los créditos del BPS, pero acá establece una restricción porque solo le da el privilegio a los aportes personales de los trabajadores y no a los aportes patronales. Ya ustedes saben que los aportes del BPS se componen por aportes personales y aportes patronales, ¿no? El privilegio solo le da a los aportes personales. Después habla de los créditos por tributos nacionales y municipales, a esos también le otorga determinado privilegio, y le da un privilegio especial al acreedor que promovió el concurso. Es el 50% de crédito quirografario del acreedor que promovió el concurso, hasta un 10% de la masa pasiva, acreedor instante. ¿Tá? A este lo vamos a llamar el acreedor instante, que es el que viene a solicitar el concurso. ¿Tá? Puede ser que el concurso, ya vimos, sea un concurso necesario, que es un tercero que viene a solicitar el concurso, o es un concurso voluntario cuando el deudor que se presenta a solicitar su propio concurso. Cuando es necesario, es decir, que viene un tercero a solicitar el concurso, ahí la ley le da determinado privilegio a ese acreedor que dijo, bueno, esta empresa necesita que se declare el concurso porque se encuentra en tal situación, ¿tá? Y ese es el privilegio que se le da, se le otorga un privilegio por el 50% del crédito quirografario. ¿Bien? Lo quirografario es generalmente los créditos comunes, los comerciales, las deudas diversas, todo lo que nosotros clasificamos ahí, dentro de ese rubro, va a estar dentro de la categoría quirografaria. Bien, acá nosotros, la dificultad que tiene materia concursal es que nosotros hablamos de mucha, la terminología es bastante compleja, ¿tá? Por eso le sugerimos realizar una lectura de lo que tiene que ver todas las normas y los decretos y las leyes que hay vinculados a este tema para poder interiorizarse con la terminología que usamos. ¿Bien? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que el legislador mantuvo el privilegio sobre las prendas e hipotecas? ¿Qué les parece? A ver si opinan algo al respecto. Y porque ¿Por qué? alguna... No sé si estaba hablando alguien más o era un eco. No, estás tú hablando. Ah, ok. No, decía que cuando una institución financiera te da una prenda, una hipoteca, vos estás pactando ciertas cosas, tasas de interés, etcétera. O sea, el precio está dado por un riesgo menor que es la ejecución de esa prenda de hipoteca. Es un contrato previo, ¿no? Algo así. Bueno, sí, vas bien rumiado. A ver, ¿alguno que opine otra cosa? Vas bien. ¿Qué hubiese
pasado si el legislador no hubiese dicho, no, vamos a sacarle privilegio a los que tienen, a los acreedores que tienen algo prendado hipotecario. No, eso no van a cobrar. Podría haber Sí, dicho. no tendría sentido la prenda de la hipoteca. Claro, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Eso distorsionaría todo el mercado del crédito. ¿Por qué? Porque en realidad, los principales, ¿quiénes son los principales que otorgan préstamos con prenda de hipoteca? Los principales acreedores. Y generalmente bancos. Bancos, perfecto, sí, ahí va, las instituciones financieras. Entonces, obviamente que se les da privilegio por esa prenda o hipoteca que tienen sobre determinado bien o los vehículos de la empresa. Si yo les sacara la prenda de hipoteca, ¿qué pasaría con ese crédito? Si les saco ese privilegio, ellos no lo podrían cobrar. Entonces, que eso distorsionaría el mercado de créditos. ¿Por qué? Nadie querría prestar, porque tengo riesgo de que la empresa después se presente al concurso y me saquen mi privilegio. Entonces no prestaría. ¿Ah? Por eso el legislador mantiene el privilegio que tienen las prendas de hipotecas. Es para que siga funcionando el crédito, ¿no? Que se siga prestando siempre que eso, frente a cualquier situación, sea cual sea, que esté atravesando la empresa, eso se va a cumplir, ¿no? Por eso se le otorga el privilegio a la prenda de hipoteca. Bien. ¿Queda claro más o menos? Sí, claro. Bueno, seguimos entonces con las distintas categorías. Ya vimos que estamos dentro de la categoría de los privilegios. El especial, que ya lo vimos, la prenda de hipoteca, y general. ¿Cuáles son los privilegios generales? Le otorga los créditos laborales, a los aportes patronales de BPS, a los créditos de los tributos, de las intendencias y nacionales, y 50% de crédito. No pone a nadie más dentro de los privilegiados. ¿Ah? ¿El resto? ¿Qué pasa con el resto? A ver. Están la otra categoría, en realidad, que en definitiva no la define la ley, que son los quirografarios, que no están dentro de ninguna de las categorías que se establecen, serían todos los comunes. ¿Tá? ¿Cuál es la otra categoría que sí establece el legislador? Nos habla de los créditos subordinados. ¿Cuáles son? Las multas y demás sanciones pecuniarias, y después los créditos de personas que están especialmente relacionadas con el deudor. Y ahí nos va a depender de la situación de la empresa, si estamos hablando de una empresa unipersonal o estamos hablando de una SRL o una sociedad anónima. Entonces nos establece que estas personas, especialmente, el artículo 112, en el literal A y el B, nos habla de las personas especialmente relacionadas con el deudor, y nos habla en el caso de personas físicas, o en el caso de personas jurídicas vamos a tener distintas personas relacionadas. Distingue, ¿no? En el caso de personas físicas y en el caso de personas jurídicas. Acá el deudor, ¿quién es? En el caso que nosotros estamos viendo, el deudor, ¿qué era? ¿Es una persona física o una persona jurídica? La sociedad anónima. Ahí va, es una persona jurídica. ¿Bien? Y después se establece otra categoría que nos habla de los créditos del Estado y de los entes públicos. Bueno, acá les planteamos un esquema. Entonces acá, este esquema, ¿qué pretende ver? Bueno, es decir, esa clasificación que vemos de la masa pasiva, ¿cómo la vamos a armar? Tenemos el gran grupo que nos hablamos recién, que son los de privilegio especial, que tiene la prenda hipoteca. Tenemos lo de privilegio general, que acá les establecemos en este esquema, es más gráfico, nos habla de los laborales y aportes personales, y acá hay algunas limitaciones con este tipo de crédito. Para darle privilegio tiene que ser con 2 años, es decir, de la fecha de declaración de concurso, 2 años hacia atrás, y el tope, se establece un tope a los acreedores laborales de 260.000 UI por trabajador. ¿Ah? Eso lo vamos a tener que ir viendo en la medida que vamos viendo el tema del práctico. Después los tributos nacionales y municipales exigibles hasta 4 años, es decir, que nos va a tener el privilegio hasta 4 años
anteriores, y después tenemos el 50% de los créditos del acreedor instante, que ya lo vimos y ya habíamos hablado del tope del 10% de la masa pasiva. Ese es el tope que se le da a ese acreedor que lo llamábamos acreedor instante. Después tenemos los créditos girografarios, el otro gran grupo, que son los créditos girografarios o comunes, son aquellos créditos sin privilegio, sin prenda ni hipoteca y sin derecho a pago anticipado. Son los créditos comunes, ya sean civiles, comerciales o de cualquier naturaleza. Y después tenemos el otro gran grupo que nos habla de los créditos subordinados, y ahí, ¿qué metemos en esa bolsa? Vamos a poner las multas y demás sanciones pecuniarias de cualquier naturaleza, y los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor. Es decir, que el grupo de multas y recargos, ahí todas las multas y recargos de cualquier organismo, aunque su crédito sea privilegiado, las multas y recargos no mantienen el mismo privilegio, los mandamos a la bolsa de créditos subordinados. Y acá los créditos con personas especialmente relacionadas con el deudor, también lo mandamos dentro de la categoría de créditos subordinados. Vamos a ir viendo en la práctica cómo lo vamos a ir haciendo. Bueno, empezamos con la graduación de los acreedores acá en el caso este. Acá nosotros veíamos que teníamos un acreedor que era el Banco del Plata, que era un acreedor hipotecario, que lo vamos a agrupar dentro de la categoría de privilegio especial. Vemos que teníamos dos categorías de privilegio, el especial y el general. Por un lado está el especial, que es el que vamos a poner primero nosotros en esta graduación, que es el acreedor hipotecario por 550.000. Después tenemos que ir analizando. Bueno, ¿teníamos acreedores que tengan un privilegio general? Sí. Bueno, vamos a ir viendo. Acá nosotros le hacemos mención al artículo, que vimos que es el artículo 110.1, 110.1, que están ahí, están tanto los salarios, lo que es los sueldos y remuneraciones del trabajador y los aportes personales, están dentro del primer orden. Esto es importante que tomen nota, que se acuerden que estamos hablando de dos órdenes, y los que están dentro del segundo orden son la DGI, los tributos de la DGI, que era el importe de 60.000 pesos, los de la Intendencia, que era de 20.000 pesos, y después teníamos el 110.2, que nos habla de los aportes patronales. Bien, acá, ¿por qué establece el legislador dos órdenes? ¿Por qué ponemos 1 y 2? ¿Qué les parece? ¿Por qué establece esa distinción? Es prioritario pagarle a los empleados antes que pagar los impuestos. Perfecto. Perfecto. La prioridad la tienen los salarios y los aportes personales. Esto es bien importante a la hora de hacer la liquidación. Supongamos que nosotros estamos en la hipótesis de liquidación de la empresa. Le pagamos al acreedor privilegiado especial, le pagamos con la prenda o la hipoteca, en este caso de 550. Y supónganse que a mí me quedan 150.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué puedo pagar yo? Si tengo que seguir con la lista de los privilegiados general. Una pregunta. Sí. Disculpa, justo. En un concurso con liquidación, ¿no? Que no va a seguir continuando la empresa, dentro de los salarios o digamos, dentro de lo que hay que pagar a los empleados, ¿corresponde IPD o no? Sí, sí, sí. Hay que pagarle la indemnización por despido. Perfecto. No, disculpame que justo se me vino eso y no te escuché bien la pregunta. No, por favor, no, hágame todas las preguntas, las dudas que le vayan surgiendo, porque es un tema que realmente es bastante complejo y hay muchas puntas para ver. Acá tratamos de simplificarnos, de ponernos plantearles un ejercicio con varios
varias simplificaciones, porque si no es imposible poder abordar toda la temática a nivel concursal en una sola clase, ¿no? Evidentemente. Acá, volviendo al ejemplo, que si yo le pagué al hipotecario, ponele que me quedan 150.000 pesos para pagarlos de privilegio general. Acá estoy tratando de explicarles por qué el legislador establece un orden y segundo orden, porque ponemos 110.1 y 110.2. Es importante que ustedes sepan en qué orden está cada una de las cosas. Entonces, a mí me quedan 150.000 pesos. ¿Qué hago? Pago. ¿Me da para pagar los salarios? Sí, ¿Me da para pagar los aportes personales? sí. Está. ¿Y cuánto me queda? Ahí vamos, 110. 110, Me 40. quedan 40. Ahí va, me quedan 40. ¿Qué hago con los 40? ¿Cómo le pago a no me da para pagar la DGI, la Intendencia, los aportes patronales? No, no sé si haces No, una prorrata no. o... Entonces ahí va, se hace prorrata dentro del mismo orden. ¿Tá? Entonces por eso es importante distinguir los órdenes. ¿tá? O sea, que no se le paga a la DGI tributos solamente el importe que tenga. ¿tá? Dentro del segundo orden, que está la DGI, la Intendencia, se suma el total y a cada uno se le paga la cuota parte de lo que corresponde. ¿tá? Eso sí, únicamente tengo plata para pagar los acreedores privilegiados. ¿bien? Pero en general nosotros le manejamos alguna otra hipótesis en los ejercicios. Bueno, seguimos avanzando. Tenemos ahora los quirografarios. Dentro de los quirografarios, ¿cuáles eran los acreedores que nos nombraban? Teníamos a viajes, a turismo, las olas que eran todos comerciales, al contador Lorenzo, que se le debían los honorarios, ese es un acreedor quirografario, común, no tiene ningún privilegio, es como cualquier tercero que se le debe. Acá tenemos también el Banco de Seguros del Estado, que se le debía 20.000 pesos, Antel, UTE y Antel. Acá no se confundan con el tema de los privilegios. ¿tá? Nosotros, porque acá estamos hablando de organismos, del Banco de Seguros, Antel y UTE, esos no tienen privilegio. ¿tá? Acá nosotros el privilegio, la ley lo otorga, ¿qué dijimos? Solamente a los tributos nacionales y municipales. Ese es el único privilegio que hay. El resto son considerados como acreedores comerciales, comunes. Bien, teníamos el crédito de Meridiano S.A. y teníamos el crédito del Banco de Río, que forma un total de 1.880.000 la masa de acreedores quirografarios. Bien, entonces, nosotros sigamos con nuestro orden. ¿Qué establecimos? Los acreedores que tienen privilegio especial, privilegio general, los quirografarios y quién nos falta determinar, si existen o no, qué tipo de acreedores. ¿Cuál era la otra categoría que me está faltando? Las multas, los subordinados. Ahí va, los subordinados. Bien, entonces ahí nos planteamos el esquema de cuáles serían esos acreedores subordinados. Bueno, también en el orden de los subordinados, el legislador estableció dos órdenes, que primero están las multas y recargos correspondientes a esos tributos nacionales o departamentales, que acá teníamos, nos hablaba de las multas y de cargos de la DGI, y después nos hablaba en el segundo orden, la distinción está entre el primero y segundo orden nuevamente, y en el segundo orden están las personas relacionadas con el deudor, que los pone como la categoría final. Son los últimos que se le va a pagar. Si queda plata, le pagamos a las personas relacionadas. Si no, no queda plata. ¿Por qué el legislador lo habrá puesto en el último lugar? ¿Qué les parece? Porque son responsables, de cierta manera, de la administración. Sí, no necesariamente tiene que ser responsables, pero si estaban relacionadas con el deudor, y se comprometieron y le prestaron plata igual.
sabiendo el riesgo que asumían. Supuestamente muchas veces este tipo de acreedores, ¿qué lleva al planteo de los acreedores subordinados? A que se inventen créditos de personas relacionadas, aumenten, digan, bueno, antes de la creación del concurso yo le presté tanta plata, ¿qué pasa si nosotros a esos acreedores lo pusiéramos en otras categorías? En la categoría de quirografarios, por ejemplo. Y estarían reduciendo el pasivo, que en definitiva debería, más que reduciendo, licuándolo. Claro, estarían apareciendo personas como acreedores que es muy difícil probarlas que realmente sean acreedores del concursado. Porque si la empresa ya sabía que estaba en una situación de crisis, le pide un préstamo a un banco antes de pedir el concurso. Capaz de pedírselo, te lo pide, pedía que se lo otorgue, es otro tema. Claro, es muy difícil que se lo otorgue, porque si le presenta un balance que ya se da cuenta que la situación de la empresa viene en decadencia, evidentemente hay una disminución en las ventas, hay ciertos problemas financieros que se pueden ver a través del balance. ¿Ah? Entonces hay que tener especialmente cuidado con estas personas, ¿no? Las personas relacionadas con el deudor, porque si nosotros le diéramos la categoría de quirografarios, por ejemplo, ¿quiénes dijimos nosotros que son los que aceptan o no aceptan la propuesta concursal? Los acreedores, además en eso, ¿no? También tendría un peso muy grande la decisión. Claro, perfecto. Justamente eso es uno de los temas que se cuestionaron. Evidentemente, si nosotros le damos la posibilidad de que la persona relacionada con el deudor vote como acreedor quirografario, le estamos dando un cierto privilegio a ese deudor, decir, bueno, se llena de personas especialmente relacionadas, ¿no? Le firma avales antes de la presentación del concurso a las personas relacionadas que después van a considerarse como quirografarios y me votan mi convenio con la quita del 50%. Entonces eso sería en desmedro del resto de los acreedores. Entonces esta ley trata de que el espíritu de la ley es mantener un tratamiento igualitario de los acreedores, ¿no? Obviamente dentro de las normas, pero todos los acreedores, bueno, aquel acreedor que prestó con determinado prenda o hipoteca, mantenerle su privilegio, ¿no? El acreedor que es común, bueno, que vaya a la misma bolsa que el resto de los acreedores y que cobre en la misma proporción que cobran el resto de los acreedores, ¿bien? Salvo los privilegios que ya vimos. Bueno, eso es un poco de la historia para que puedan entender por qué es cada una de las cosas. Bueno, ahora nos planteamos el tema de las mayorías. Vieron que nosotros acá a la letra le pusimos, bueno, a ver, ¿qué pasa si... A ver, ¿quién me lee la primera mayoría? ¿Qué decía? Nos daban distintos supuestos. Para considerar, primero que nada, para considerar cualquier mayoría, lo primero que tengo que saber es cuánto es ese pasivo quirografario con derecho a voto. Ahora no nos vamos a entrar mucho en esa distinción de cuáles tienen derecho a voto y cuáles no. Pero para que ustedes sepan, solo votan los que tienen derecho a voto, ¿ah? Que no tienen su crédito garantizado de otra manera. Que la única forma de cobro sería a través del concurso. Entonces, primero que nada tenemos que ver cuánto es ese monto de créditos quirografarios. ¿Tá? Nosotros ya vimos que el monto de los créditos quirografarios es 1.880.000. Entonces, este es el monto que a mí me va a importar. Es vital para cualquier mayoría saber cuánto es el monto de los acreedores quirografarios. Acá nos van a establecer, la letra nos establece distintos supuestos. A ver, el primer supuesto, ¿qué decía? ¿Cuál era la propuesta que establecía el deudor? ¿Que iba a pagar qué? En 12 meses. ¿Cuánto? ¿Cuánto el va a pagar? 50%, una quita del 50%. Acá, para las mayorías, tenemos que considerar dos cosas que son vitales. Una es cuánto es la quita, y la otra es en qué periodo se va a pagar ese crédito. ¿Ah? Entonces, a ver, ¿qué habrá dicho el legislador? Cuanto mayor es la quita o mayor es el periodo de pago, ¿qué voy a pedir?
mayor consenso. Claro, una mayoría más grande, ¿no? O sea, va aumentando la mayoría en la medida de que yo, no es lo mismo pagar el 50% que pagar el 70%, o que ofrecerle una quita del 90%, ¿no? Entonces, obviamente, que la voluntad, los que van a tener que votar, es la misma masa de quirografarios, pero las exigencias de las mayorías son mayores, ¿está bien? Tiene relación con dos cosas. ¿Cuáles eran esas dos cosas? La quita y la espera, o el plazo de pago de ese crédito. Bien. Entonces, vamos a ir viendo. El primer supuesto hace referencia al artículo 144, inciso 1. Ahora se los pongo el artículo, para ir viendo. Ahí ven, cambié, ¿lo ven? Creo que sí, concursos de acreedores y mayoría. Acá les armé por separado esto para que lo tengan más claro. Acá volví a reiterar los privilegios, ¿tá?, que estuvimos viendo hasta ahora, con las limitaciones acá que les hablábamos de los créditos laborales, pasando un momentito para atrás del tope de las 260.000 UE, los tributos nacionales exigibles hasta 4 años, eso también es importante, por las dudas que les preguntemos este tipo de detalles. Después están los comunes o los quirografarios, que son el grupo que no estuvimos viendo, que pueden tener derecho a voto o sin derecho a voto. Y después teníamos los créditos subordinados, y acá les hablábamos de lo que quiere decir las personas especialmente relacionadas con el deudor. Aquí teníamos que puede ser un deudor persona física, como les dije, puede ser una persona, una empresa unipersonal. Entonces ahí, ¿a quiénes son las personas que se consideran especialmente relacionadas? Son el cónyuge, el concubino, dentro de 2 años anteriores a la declaración del concurso, ascendientes, descendientes y hermanos, así como sus cónyuges y concubinos, personas que hubieran convivido en los últimos 2 años, ¿tá?, salvo que haya créditos de naturaleza salarial. Y en el caso del deudor persona jurídica, ¿quiénes son las personas especialmente relacionadas? Los créditos subordinados acá son los socios, los créditos de socios ilimitadamente responsables, los socios accionistas limitadamente responsables, titulares del 20% de capital, acá pone una restricción en cuanto al monto de capital, los administradores, los liquidadores en los 2 años previos a la declaración de concurso, sociedades del mismo grupo, sesionarios adjudicarios de los créditos adquiridos en los 2 años anteriores a la fecha de declaración de concurso y que originalmente pertenecieron a personas especialmente relacionadas con el deudor. Es decir, que acá estas 2 categorías después las profundiza lo que tiene que ver las personas relacionadas con la persona física y las personas relacionadas con la persona jurídica. Esto está todo textual, está copiado de la norma legal correspondiente. Ahora volvamos al tema de las mayorías, que era lo que estábamos viendo. Acá nos habla de la mayoría, que es del 2/3 de los acreedores quirografarios con derecho a voto, ¿tá? Nos habla de esta mayoría y dice cuando la quita. Obviamente, si la quita es mayor al 50%, el plazo de pago es superior a los 10 años, la mayoría común no me sirve. La ley me exige una mayoría de 2/3. Después nos establece la mayoría de votos a favor de acreedores que represente por lo menos el 25% del activo quirografario con derecho a voto cuando la propuesta consiste en pago íntegro en plazo no superior a 2 años o pago contado con quita inferior al 25%. Acá todo hay que ir analizando cuánto es la quita y cuánto es el plazo para el pago, y mayoría de pasivo quirografario común del deudor para el resto de los casos. Es decir, que nos establecen estas hipótesis para la aprobación del convenio. Nosotros estábamos en la hipótesis, entonces volvemos al ejercicio. En el segundo supuesto, ¿qué nos hablaba? ¿Cuánto era la quita y cuánto era el plazo? 50% de quita en 1 año. En 1 año.
Bueno, acá las exigencias se establecen de acuerdo al artículo 144, inciso 2, que estuvimos viendo recién, del tema de los 2/3 del pasivo, del pasivo quirografario. Entonces ahí estamos en la mayoría requerida, tiene que ser mayor a 1.253.333. Y en el caso del tercer supuesto, que nos planteaba la hipótesis en que la empresa fuera la liquidación, que se produciera la liquidación de la empresa, ahí no se exigen mayorías, ¿tá? No es necesario votar la liquidación de la empresa. Basta con que no se vote el convenio para que se decrete la liquidación, ¿tá? No es que se vota la liquidación de la empresa. Bien, lo que se vota es la aprobación del convenio. Bien. Bueno, más o menos este es un pantallazo de lo que estuvimos viendo de la clasificación. Eso lo vamos a volver a ver en la próxima práctica, cómo hacemos esta clasificación. Vamos a repasar este tema y el tema de las mayorías, que también es un tema importante para nosotros en esta parte del curso. Bien, establezca cuáles son los informes a presentar por el interventor. Nos vamos al CEPIDE 4, que dice establezca cuáles son los informes a presentar por el interventor designado ante la propuesta de un convenio de pago. Bueno, acá nos establece la norma establece una serie de informes que debe presentar el interventor. Dice, informe sobre el plan de continuación o liquidación, informe sobre las mayorías necesarias, informe del deudor, rendición de cuentas sobre el cumplimiento del convenio. Es decir, que la norma establece necesariamente que el interventor presente determinados informes, ¿no? Porque estos informes, ¿quién los ve? ¿Quiénes son las personas que están interesadas en el expediente después que el deudor pide su concurso? ¿Qué les parece? ¿Quiénes van a la baranda del juzgado a mirar qué está pasando con el concurso? Los acreedores. Una pregunta, el tema de los acreedores, perfecto. La quita tiene sentido cuando hay un plan de continuación, ¿no? Si no se liquida, chao. Tiene que presentar, junto con el convenio, la propuesta de convenio, un plan de continuación. Y ahí el síndico va a decir, bueno, ¿esto es viable o no es viable? Ese plan de continuación que presenta. Porque te puede poner supuesto de decir, bueno, va a incrementar las ventas un 50%. Bueno, eso es irreal, porque evidentemente está en una situación de un concurso, no tiene crédito, ¿cómo va a hacer para aumentar? No tiene fondos propios, ¿cómo hace para aumentar las ventas? Porque tiene que aumentar las compras en un 50%. ¿Cómo hace para comprar más? ¿De dónde va a sacar el crédito? Hay que analizar bien los supuestos que establecen en ese plan de continuación. Bien. Después también hay que analizar, le pide el juez le va a pedir a ese síndico que analice esas mayorías necesarias, después que votan en las juntas, pues si la votación se hace junta, decir, bueno, a ver, efectivamente, a ver, ¿quiénes votaron? Tomamos nota, y bueno, después se analiza efectivamente las mayorías, o en el caso de que se presente un convenio, una propuesta de convenio anticipado, ahí el síndico va a tener que ver si se cumplió o no con la mayoría. Después hay un informe del deudor, ¿no? Rendición de las cuentas sobre el cumplimiento del convenio. Bueno, después seguimos entonces con ese CEPIDE 5, dice en qué momento puede el acreedor hipotecario iniciar las acciones judiciales. Bien. Acá ¿qué establece la norma? Dice, situación de los créditos prendarios e hipotecarios. En el caso de los créditos prendarios e hipotecarios, la prohibición de promover ejecuciones y la suspensión de las ejecuciones en curso caducarán transcurridos 120 días de la sentencia declaratoria del concurso. Es decir, que hay como un periodo puente, el legislador estableció en estos 120 días, que como va a tener suspendidas las acciones, el crédito privilegiado, el crédito prendario hipotecario. Es decir, bueno, si ya había iniciado la ejecución, va a haber un compás de espera de 120 días para que pueda continuar con esa ejecución. Este periodo tiende a ver a que, bueno, obviamente que el síndico va a entrar a actuar después de declarado el concurso y ver cuál es la situación de la empresa para después poder hacer frente o no algún acuerdo con ese acreedor prendario o hipotecario. Bien, al declararse el concurso se suspenden las ejecuciones en curso y no
pueden iniciarse nuevas hasta transcurridos 120 días de la declaración de concurso. Después dice, señales posibles campos de actuación del contador, indicando si es preceptiva su intervención, así como la base de cálculo de los honorarios de acuerdo al decreto 180 del 2009. Acá hay un decreto específico, nosotros hasta ahora estuvimos viendo lo que es el tema del arancel, pero en materia concursal hay un decreto específico de que el cálculo de los honorarios se debe hacer en base a este decreto, que es el 180 del 2009. No se utiliza el arancel para el cálculo de los honorarios profesionales, ya cuando estemos actuando como síndicos e interventores. Esto es bien importante para nosotros los contadores cuando actuamos en esta materia, ¿no? Dice, la actuación de contador público en el proceso concursal es muy amplia, la podríamos resumir. ¿Qué puede pasar? El contador público puede actuar en distintas instancias, ¿no? Puede ser antes del concurso, de la presentación del concurso, o incluso después de la presentación del concurso, o durante. Entonces, acá, ¿qué pasa? Le planteamos distintas hipótesis, por ejemplo, acá el caso de que actúe como asesor del deudor. Que el contador actúa como asesor del deudor, que elabore los estados contables, que acompaña la solicitud de concurso, que hay propuesta de convenio, elabora el flujo de fondos y justifica la habilidad de la propuesta, es una actuación preceptiva. Es decir, que el deudor se va a presentar a un concurso, yo lo estoy asesorando, le elaboro los estados contables, elaboro el flujo de fondos, ¿es una actuación de contador preceptiva o no? Sí, ponemos que sí, que es preceptiva. ¿Por qué es preceptiva? ¿Alguien más puede elaborar los estados contables, un flujo de fondos, que no sea alguna otra persona que no sea un contador lo puede hacer? No, hasta ahora vimos que no. Solo ese es un tema contable, la actuación necesariamente tiene que ser un contador. El contador puede actuar también como asesor del juez, ya sea de secretario contador. Acá vemos la figura que Uraí ya lo nombró, de asesor del juez, es la figura del secretario contador, que está prevista en la ley estableció que los juzgados concursales tengan contadores, que se les llama secretarios contadores, que son los que analizan, una vez que se presenta el concurso, esos estados contables para determinar, entre otras cosas, si se cumplieron o no con todos los requisitos del artículo 7, que establece que deben presentarse estados contables de los 3 últimos ejercicios, determinar si el activo es mayor o el pasivo. Bueno, todas esas verificaciones las van a hacer estas personas, estos contadores, que se los llama, la ley los designa como secretarios contadores. También el contador puede actuar como interventor o síndico, dentro de ese registro que estuvimos viendo, pueden presentarse contadores, los contadores se han inscrito en el registro respectivo, pueden ser nombrados para estos cargos, no es preceptivo ser contador. Dice, si otro profesional correspondería a estar asesorado por contador, pues hay informes preceptivos de un contador. Acá nos está diciendo que no necesariamente el síndico interventor tiene que ser un contador, y eso es verdad. Puede ser designado algún otro profesional, por ejemplo, muchas veces son designados abogados. Y acá lo que nosotros decimos es que, bueno, si el abogado tiene que hacer informes contables, necesariamente va a tener que colaborar, va a tener que designar a un asesor contable, que es un contador, para que colabore en la realización de esos informes que son netamente de nuestra profesión. También podemos actuar como contadores, como en el punto D dice asesor de los acreedores, es decir, esos acreedores que se presentan en el concurso, nosotros los podemos asesorar, es decir, en este caso su actuación es preceptiva, pero puede ser muy importante, asesora sobre la fórmula de pago en el convenio propuesto y la viabilidad de la misma, puede asesorar a la comisión de acreedores. Después hay una comisión que se puede llegar a nombrar, que muchos cuando se presenta una propuesta de convenios, se solicita que exista una comisión de acreedores, que es una especie de fiscalización que se realiza una vez que el concursado empieza el pago del convenio, que efectivamente se paguen las cuotas, que se distribuya entre todos los acreedores. Bueno, ahí también nosotros como contadores podemos participar. Y después establecemos que los honorarios del contador público, actuando como asesor del síndico, interventores, del deudor o de los acreedores, son regulados por el arancel del Colegio de Contadores vigente en el 2100. Los honorarios nuestros como contadores, como asesores, siguen siendo regulados por el arancel.
Lo que no son regulados por el arancel es cuando nosotros vamos a actuar como síndicos o interventores, que va a ser, los honorarios van a establecerse de acuerdo a lo que vimos acá, que era el decreto 180 del 2009. Bueno, con esto ya estaríamos entonces terminando la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda con lo que vimos rápidamente en el día de hoy. Ay, perdón, acá me faltó una cosa. Dice, si la labor es del asesor del juez, el secretario contador obviamente va a tener su ingreso, eso no tiene nada que ver con los honorarios, y acá lo de interventor o síndico, lo que le acabo de decir del 180 del 2009. La retribución a los síndicos e interventores será con cargo a la masa, los criterios de fijación serían iguales cuando se trata de personas físicas, sociedades o profesionales o instituciones gremiales autorizadas por la ley. Sea quien sea que sea designado como interventor o síndicos, todos se rigen dentro del mismo decreto, que es el 180 del 2001. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, si no nos quedamos por acá. Bueno. No, por mi parte todo claro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Igual de todos modos retomamos un poco este tema en la clase que viene, porque es un tema bastante complejo. Les recomendamos que vean entonces, como ya les dijo Uraí, el tema de las clases grabadas teóricas para poder seguir profundizando la clase que viene en este tema. ¿Tá? Bueno, los dejamos entonces. Hasta luego. Que pasen bien. Gracias, hasta luego. Chao, Uraí. Nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego.